Vamos a pasar al 26. Sí, hoy vamos a tener tiempo para meditar. Dice, muchos, aunque son muy instruidos y tienen fe y perseverancia diligente, por el defecto de carácter, esta traducción es un poco particular, por el defecto de carácter de introspección vigilante, carecer. Muy bien, entonces no está tan mal. Por el defecto de carecer de introspección vigilante, se marcharán con las caídas. Mancharán con las caídas. Es un verso muy interesante, dice. Primero vamos a hablar. Aunque están instruidos, aunque son muy estudiosos, han leído muchos libros, han recibido muchas enseñanzas, aunque tienen fe y comprenden, ¿no?, la ley del karma, o sea, la responsabilidad, comprenden que ellos son responsables por desarrollar su estado mental y espiritual, y aunque tienen ganas, perseverancia, ¿no?, los comentarios están realmente entusiasmados, ¿no?, en enfocarse en lo que es bueno, tener una conducta pura, tanto física y mental, que es el candidato ideal, ¿no? Es el candidato ideal para el desarrollo espiritual. Si esta persona ideal, ¿no?, tiene este defecto, no sé si defecto es demasiado pesado la palabra, pero si tiene esta limitación, ¿no?, de carecer, de no tener introspección vigilante, entonces se va a manchar con las caídas. Caídas quiere decir con romper un voto, ¿no? Entonces hay caídas, hay acciones negativas, ¿no?, hay aflicciones. Entonces, caídas quiere decir cuando nosotros rompemos un precepto, un voto que hemos asumido. Karma, fe en el karma, entusiasmo, dedican a discernir entre lo adoptado, caen en ocasión. Entonces quiere decir aquí que si no tenemos la introspección, tarde o temprano se va a filtrar una acción negativa dentro de nosotros. No es suficiente tener la atención plena. Porque la atención plena no puede ser algo permanente. Lo voy a explicar en otro verso. Es como un guardia que está en la puerta, en el portal de la mente, observando todo lo que entra y todo lo que sale, ¿no? ¿En qué debemos atender? Pero nadie, si no eres un ser que está en uno de los dhyanas, en una de las absorciones meditativas, nadie puede estar 100% todo el día enfocado en el objeto correcto, ¿no? Entonces tenemos que tener otra herramienta, otro guardia que no nos deja de caer, ¿no?, actuar de una manera que nos perjudique a nosotros. Por eso es tan importante la recolección y aún más importante la introspección. Queriendo decir que el mindfulness no es suficiente. No es suficiente para el estudio, para la práctica, para la meditación y tampoco para la conducta. No es suficiente estar atentos en el presente sin juicio. No es suficiente esta recolección budista de saber lo que es bueno y de lo malo y poder retenerse ahí. Porque tarde o temprano no vamos a saber, ¿no?, si estamos en lo correcto o no lo correcto. No sé si habéis visto alguna vez, es casi hipnotizante, ¿no? Yo lo vi una vez en una feria en Pontevedra, ¿no?, esas personas que ponen una pequeña mesa portátil y tienen 3 cuencos y hacen trucos, ¿no?, trileros, y después tienen unos socios que hacen de que están haciendo apuestas para que alguien se entusiasme, ¿no? Pero entonces tú lo estás viendo y llega un punto que tú tienes toda la certeza que está en el del medio, ¿no? Yo apostaría cualquier cosa que está en el del medio, pero sin tú darte cuenta te lo han cambiado. Y levantas y no hay nada.
Sorprendente. Y también en Nueva York había una época que era muy popular, ¿no? Se hacía en la calle estos trileros, ¿no? Entonces, si no tenemos introspección, esto mismo pasa en la mente. Estamos con la atención así fija, atendiendo, y pensamos, ¿no? Pasan 5 minutos y pensamos que estamos viendo el bol, el cuenco correcto, ¿no? Donde está la pelota, ¿no? Pero después despertamos y no, estamos en la playa planeando las próximas vacaciones, muy atentos, ¿no? Nada nos distrajo. Entonces hay que tener cuidado, porque cuando desarrollamos recolección, cuando desarrollamos mindfulness, la mente también se hace más resistente. Cuando se distrae, se puede distraer por más tiempo, porque tiene la habilidad de retenerse, ¿no? De permanecer. No es tan errática, no es tan, ¿cómo se dice? Como una mariposa que vuela de esta manera, no salta de tantos pensamientos, permanece en uno por un tiempo, después permanece en otro. Entonces, podemos desarrollar mindfulness, ser un meditador de mindfulness, ¿no? Y tener esta capacidad de retenernos en el presente. Pero si no hay introspección, este guardia que vigila, ¿no? Y ve debajo del cuenco a ver si realmente aún estoy en el camino espiritual o estoy enfocándome en la bolsa, si está bajando el petróleo, subiendo, entonces podemos caer en trampa. Podemos estar muy atentos, pero en algo que no nos conviene, en algo que nos distrae. ¿Captan esa idea? Y si es así, sin darnos cuenta, vamos a entretener un aspecto negativo que nos perjudique. Muy bien. Vamos a explorar este punto en el siguiente verso. La falta de introspección vigilante es un ladrón que acecha y cuando disminuye la atención roba todos los méritos que se han acumulado y uno se precipita en los reinos desafortunados. Entonces, si tenemos esta falta de no tener introspección, nos persiguen como bandidos, dice, como ladrones, las aflicciones. Aquí las aflicciones, los ladrones, los bandidos representan las aflicciones mentales y logran robar nuestra virtud apenas se descuide la recolección. Entonces, si no hay un guardia, alguien que esté de vez en cuando vigilando, evaluando el estado de nuestro cuerpo, mente, entonces aparecen estos espías o bandidos. Ya no se usa la palabra bandidos, ¿no? ¿Sí? Los bandidos. Antes andaban en caballos cuando uno viajaba, ¿no? Estaban en los montes esperando. Entonces, quiere decir que el estado aflictivo, la ira, el deseo, está ahí pendiente para que tú apenas pierdas el mindfulness, pierdas la recolección para introducirse. Y tienen casi garantía, ¿no?, de hacerlo. ¿Captan esa idea? Entonces, la introspección es el gran protector que observa. Es como tener un helicóptero que va por encima vigilando y cuidando, ¿no? Y si eso no está, entonces estamos a un paso de ser atacados. Solo tiene que decaer nuestra atención y ¡boom!, caemos en un estado aflictivo. El verso número 28 nos dice: las emociones negativas son una banda de ladrones que buscan una ocasión para dañarnos. Cuando la encuentran, se llevan nuestra virtud y aniquilan las vidas en existencias felices. Entonces esto está un poco relacionado con el anterior. Al final, el 27 habla de futuras encarnaciones desafortunadas, de dolor y sufrimiento, y aquí de robarnos la oportunidad de ser felices en el futuro. Entonces,
Esto hay que pensarlo. La clave es descubrir lo vulnerable que somos. Nos damos más, ¿cómo se dice? Pensamos que somos más fuertes de lo que realmente somos. En algún sentido tenemos que desarrollar más autoestima, descubrir el potencial infinito que tenemos para transformarnos. Pero al mismo tiempo tenemos que estar conscientes de nuestra vulnerabilidad y lo frágil que puede ser nuestro estado mental. Y lo rápido que se puede quemar, ¿no? Todo lo positivo que hemos desarrollado, toda la virtud, todo el cariño, toda la bondad, toda la generosidad, ¿no? Que hemos desarrollado por un ser, por un grupo de seres, o esta noción abstracta de todos los humanos, ¿no? Muy rápido perder la fe en la humanidad. ¿No? Si somos capturados, si somos presos de un estado aflictivo. Entonces aquí, otra vez, el malo de la película son las emociones negativas, las aflicciones, que están a un paso, ¿no? Porque lo está impulsando el egocentrismo. Entonces están a un paso de surgir y apoderarse de nosotros si perdemos la atención plena, pero aún más importante, la introspección. Entonces aquí Shantideva nos está inspirando para que pongamos todo el esfuerzo necesario en desarrollar la introspección, que tiene a la vez, debo decir, un aspecto burdo y un aspecto sutil. El aspecto burdo es una atención que examina el estado físico, verbal y mental, ¿no? Que está vigilando cómo nos sentimos, en qué realmente estamos. Y el aspecto sutil es lo que estaba mencionando antes, mide la calidad de la relación con el objeto. Es algo que solo vamos a poder percibir cuando estamos completamente en equilibrio. Es como... No sé si habéis escuchado ahora, es tan competitivo el ciclismo, ¿no? Es tan competitivo que todo entra en juego, hasta el corte del pelo del ciclista, ¿no? El tipo de tela, ¿no?, que están usando. Entonces ensayan, ¿no?, de cómo agacharse para ser aerodinámicos cuando están en las bajadas, ¿no? Y cada gesto, cada curva, son segundos que ganan, ¿no? Pero eso es solo, ¿no?, útil para alguien que está a ese nivel de competición, ¿no? Si me pongo yo a andar subiendo por las sellas, subiendo las cuestas, hacer ese esfuerzo no tiene mucho sentido, ¿no? No tiene mucho beneficio porque estoy haciendo errores mucho más burdos. ¿Captan esa idea? Pero cuando estamos ya atentos, con la mente enfocada, ¿no?, entonces después entra en juego una atención muy sutil que mide, ¿no?, cómo está la mente. Lo que queremos llegar es a un estado perfecto, en donde no hay ni la más mínima lucha con el objeto. No estamos ni tratando de apresarlo, ¿no?, de acercarnos demasiado o estar demasiado distantes y pasivos, ¿no? Y eso lo vamos notando en la medida que nuestra mente se adormece o se agita, ¿no? Se adormece o se agita. Muy bien, entonces eso para tenerlo claro, que la introspección tiene dos aspectos, uno burdo y uno sutil. Y esto después se elabora aún más cuando se hablan de los dhyanas, ¿no? Cada uno de las 4 profesiones meditativas tiene diferentes explicaciones de esto. Entonces vamos al próximo verso, que es el verso 29. Por lo tanto, no debo permitir que la atención jamás se ausente de la entrada de mi mente. Si la abandona, haré que vuelva evocando los tormentos de los reinos inferiores. Esto es un poquito difícil
para vender esta enseñanza hoy en día, ¿no? Porque a nosotros nos gusta más el premio, la zanahoria, que el látigo. Pero en realidad lo que realmente nos inspira más es esa amenaza de dolor, de comprender si realmente no desarrollo una mente pura, sana, atenta, estoy cayendo en la trampa del sufrimiento, ¿no? Me voy yo mismo a causar daño sin saberlo. Pero nosotros tenemos que inspirarnos también de una manera positiva, queriendo decir que todo lo que yo soy, ¿no?, es en donde enfoco la mente. Lo que yo atiendo se convierte en la realidad para mí. Es el universo que habito. Entonces nuestra mente puede estar consciente de muchas cosas, pero solo atender una. Y esa una debe ser nuestra elección. Nosotros debemos elegir. Y esa elección cambia radicalmente quiénes somos y el mundo que habitamos. Y es bellísimo, lo he visto muchas veces. Personas que están en una situación de pobreza, de muchas dificultades, sin negar, sin ninguna ilusión, ¿no?, sin vivir una película, comprendiendo la complejidad y los retos ante esa familia, eligen enfocar su energía y atención en lo positivo. Como si tuvieran un foco, se enfocan en esa estrella en el escenario y ahí dirigen toda su energía, ahí invierten su tiempo, ¿no? Y eso crece y florece, ¿no?, y le da vida a esa familia. Pero hay algunos que están todo bien y hay un pequeño defecto y eligen enfocarse ahí con un microscopio en ese y insistir. ¿Y por qué salió esto mal? ¿Y por qué hicieron esto mal? ¿No? Y toda esa energía, ese entusiasmo se viene abajo. Y esa pequeña cosa ahora empieza a crecer. Le damos fuerza con nuestra atención. Eso es muy importante. Desarrollar la habilidad de elegir qué atendemos. Esto no quiere decir ignorar nada. Nuestra mente es consciente y acepta la complejidad, ¿no?, lo que es bueno, lo que es malo, pero después, ¿no?, enfocamos en eso que es importante, vital, que tiene potencial de desarrollar algo bueno en el futuro. Muy bien. Y ahora continuamos con el verso número 30. Esta parte se entendió, ¿no? Creo que está claro que la atención, aquí se refiere a la atención plena, mindfulness, recolección. Si está ausente en la entrada de la mente, la entrada de la mente quiere decir apenas percibimos un objeto, ¿no?, que pueda de alguna manera, como si la atención plena fuera el ojo de una llave que solo deja entrar ciertas llaves, ¿no? No deja entrar cualquier objeto negativo, no deja entrar cualquier idea, cualquier ruido o palabra, ¿no? Es selectiva. Entonces ahí, en el primer instante que vemos, que percibimos, que escuchamos, ahí solo dejamos entrar y solo entretenemos lo que es positivo. Y el número 30 dice, gracias al temor, los consejos de sus preceptores y permanecer cerca de sus maestros, los seres afortunados y dotados con devoción podrán cultivar la atención fácilmente. Entonces, los comentarios explican que este verso quiere decir que para principiantes como nosotros, ¿no?, para un yogi que ya ha desarrollado shamatha, ¿no?, que está al cuarto o quinto nivel de shamatha y tiene la herramienta de introspección, entonces es autosuficiente, ¿no? No depende de la ayuda de nadie más. Pero para alguien que está iniciándose como nosotros, entonces es recomendado dos cosas: apoyarse en los maestros de dos maneras. Apoyarse en el sentido de seguir su guía, ¿no?, o si no, estar cerca, en la proximidad, en la compañía
de un maestro. Esas dos cosas garantizan el cultivo de la mente, de la atención fácilmente, dicen los maestros. Y hay dos maneras. Un poquito está el miedo en juego. Entonces, cuando hablamos de los 51 estados mentales o procesos mentales en el budismo, distinguimos entre dos tipos de vergüenza. Los dos son vergüenzas sanas, no las vergüenzas negativas. Y vamos a encontrar mejores palabras, ¿no? Una vergüenza es una autoconciencia que uno tiene, ¿no? Yo no me voy a rebajar a tal punto, ¿no?, de comportarme en contra de mis ideales, ¿no? Uno no se permite rebajarse a tal punto, ¿no?, traicionar sus valores, ese tipo de vergüenza o de conciencia. Y el otro es un tipo de vergüenza en relación a otros, ¿no?, que otros no te vean mal a ti, ¿no? ¿Captan esa idea? Y por un lado es negativo, ¿no?, porque debemos ser quienes somos, independiente de lo que piensen los demás, ¿no? Pero después hay un aspecto positivo. Sí, ese otro es un maestro, o en el próximo verso los budas y bodhisattvas, ¿no? Si aprovechamos, ¿no?, es la presencia del maestro, entonces nos va a dar vergüenza que ellos nos vean comportándonos mal, o hablando mal, o pensando mal. ¿Captan? Y eso nos inspira a ser más rectos, a ser la mejor versión de nosotros mismos. ¿Tiene sentido? Y después hay otro aspecto más místico, ¿no?, que lo hablamos la semana pasada, ¿no?, cuando usamos el ejemplo de Togme Sampo, este gran yogi, ¿no?, que escribió las 37 prácticas de los bodhisattvas, y también un comentario bellísimo sobre el Bodhicharyavatara, y de algunos grandes santos católicos, que en su presencia, ¿no?, los animales salvajes se acercaban y jugaban entre ellos. Un lobo con que el ejemplo que dio es una oveja, ¿no? Un conejo puede ser también. La oveja es más típico, ¿no?, el lobo y la oveja. Entonces, en la presencia, en el ámbito del maestro, hay la tendencia a estar más sanos, a ser más puros, ¿no? Y algunas veces no es el maestro, es el sitio, ¿no? Cuando vas a un sitio puro, o cuando estás en un grupo armonioso, ¿no?, de personas, uno naturalmente está más atento, con una mente más sana y más pura, ¿no? Entonces eso es algo a considerar, ¿no? Hasta que no desarrollemos esa capacidad de tener la autovigilancia, apoyarnos allá afuera en personas que nos puedan inspirar, ¿no?, a ser más puros. Yo lo he visto, no sé si es un poco por reverencia tibetana, ¿no?, cuando están en la presencia de un gran maestro, todo el mundo es calladito y todo el mundo es buenos modales, ¿no? Pero hay este aspecto, no sé si la palabra es místico o mágico, de estar inspirado, ¿no?, por los grandes maestros. Y en ese círculo todo fluye muy bien. Y en el caso del Vajrayana es ley, ¿no? Todas las personas que reciben una iniciación en un mandala, ¿no?, son ahora hermanos, ¿no? Y uno de los votos es no enfadarse con un hermano o una hermana Vajra, ¿no? Entonces, pase lo que pases, no te debes enfadar con alguien que ha participado, que se ha introducido en un mandala contigo, ¿no? Entonces eso hay que tener cuidado. Cuando venga su santidad en mayo, ¿no?, todas las personas que tomen la iniciación el mismo día, después te tienes que recordar el nombre. Pase lo que pase, no me puedo enfadar con Funalita, porque los que tomaron el próximo día, ahí te puedes enfadar, no hay problema. Pero ese día no se puede. Y los grandes practicantes lo toman esto muy en serio.
Realmente este voto lo toman muy en serio y realmente pueden estar de acuerdo, completamente desacuerdo como piensa la persona, los proyectos, y lo puede explicar y demás, pero nunca va a tener esta ira interna, lo tratan de controlar a toda costa. El verso 31 va un paso más, ¿no? Hablamos del Maestro en carne y hueso, cerca de nosotros, y ahora el verso 31 dice, los Budas y Bodhisattvas lo ven todo, nada obstruye su visión, así pues constantemente estoy ante la presencia de todos ellos, ¿no? Entonces, si tenemos esta fe, que los Budas realmente son omniscientes, omnipresentes, entonces ven todo, ¿no? Cuando nosotros estamos en la privacidad de nuestra habitación, cuando estamos solos, cuando estamos viendo la tele, cuando estamos viajando en un bus, cuando estamos dentro de nuestra mente, todo lo ven, ¿no? Entonces, queriendo decir que tener ese testigo presente nos hace más rectos, ¿no? Queriendo decir, esto está quedando registrado, ¿no? Alguien nos está observando, ¿no? Si tenemos fe, eso funciona muy bien, es muy poderoso. Así pues, constantemente estoy ante la presencia de todos ellos, ¿no? Y el número 32 dice, alguien que piensa así tendrá miedo, respeto y vergüenza. Al cultivar ese estado mental, recordará al Buda frecuentemente. Entonces, como dijimos antes, todos estos conceptos, estos términos, estos estados tienen un aspecto negativo y positivo. Hay un aspecto sano del miedo, hay un aspecto sano del respeto, hay un aspecto sano de la vergüenza y, por supuesto, hay un aspecto negativo que nos perjudica, ¿no? Entonces esto hay que entenderlo contextualmente. Entonces, al cultivar el estado mental, la recolección, en este verso estamos hablando principalmente del mindfulness, de la recolección, no solo vamos a desarrollar una buena conducta, sino, dicen los textos y las enseñanzas, también vamos a desarrollar lo que se llama las 6 recolecciones. Las 6 recolecciones. La recolección del Buda, la recolección del Dharma, la recolección de la Sangha, o sea, recordar, tener en mente, en presencia, el Buda, ¿no? El ser iluminado, el Dharma, el camino espiritual, la verdad, el valor, la Sangha, la comunidad de practicantes, la recolección de la generosidad, tener en mente la necesidad de ser generosos en cada instante de nuestro día a día, ¿no? La recolección de la conducta, de la buena conducta, ¿no? En cada instante, caminando, en el baño, comiendo, siempre estar atento de cómo me estoy comportando físicamente, qué palabras voy a decir, qué pensamientos pasan por mi mente. Y la sexta es la recolección de la deidad tutelar, ¿no? Deidad tutelar, esto entra en juego en lo que es el Vajrayana, ¿no? Porque supuestamente nosotros deberíamos tener, no sé si la palabra es correcta, un Buda preferido, tutelar que sea el principal, ¿no? Alguien, el Buda íntimo, que de alguna manera estamos tratando de desarrollar dentro de nosotros en el día a día. Entonces, el Buda, Dharma, Sangha, generosidad, atención y ese Buda tutelar, en el que más tenemos afinidad, ¿no? Tener su cuerpo, su mantra, su estado mental presente en nosotros. Por eso me gusta la palabra recolección, porque en este contexto funciona muy bien. Esta es la manera que se usa también en el cristianismo. Los contemplativos cristianos hablan de la recolección de Dios, la recolección de Cristo, quiere decir contemplar y mantener presentes en uno, ¿no? Y después se usa para recolectar naranjas. Entonces confunde a todo el mundo, pero es un aspecto que tenemos que desarrollar. El verso número 33, el último, dice:
Cuando la atención está de centinela para proteger la puerta de la mente, la introspección estará también presente e incluso regresará si desapareciese. Entonces, esto es una pista muy importante para los que quieren meditar seriamente, ¿no? Porque nos dice que la introspección surge de la atención plena, surge de la recolección, ¿no? Entonces no es algo que necesariamente tenemos que desarrollar independiente, sino es algo que va a surgir naturalmente, orgánicamente, como una consecuencia de haber desarrollado la atención plena, mindfulness o recolección, ¿no? Entonces cuando se explican los 9 pasos o etapas de shamatha, ¿no?, la calma mental, se dice que la introspección empieza a salir a partir del tercer nivel de shamatha, ¿no? Tenemos acceso a este nivel más sutil de atención que opera en la mente, ¿no? Y incluso si lo perdemos, si perdemos este aspecto de atención vigilante, si mantenemos en nosotros esta atención plena, va a resurgir, lo vamos a tener otra vez, ¿no? Entonces es muy importante. En meditación, yo creo que si queréis hacer un retiro de 5 días, 7 días, 10 días, ya podemos empezar a percibir un aspecto de la introspección, esta atención más fina. Pero si no, lo podemos forzar, utilizar el aspecto más burdo, ¿no?, que es más evaluación, ¿no?, de cómo me estoy sentando, cómo es mi postura, cómo está mi respiración, qué estoy diciendo, qué pasa por analizando. Ese aspecto analítico es el aspecto más burdo, ¿no?, de la introspección. Pero después, para que surja el aspecto fino, vamos a tener que desarrollar una calma mental, ¿no? Es casi un proceso lógico, ¿no? Una vez que uno está directamente, ¿no?, vinculado con ese objeto, ese enfoque, entonces después empiezas a valorar, ¿no?, la relación con ese objeto. Primero hay que tener la relación para poder investigar y valorarla, ¿no?, identificarla. Por un lado, lo que dijimos hasta ahora es sentido común, y por otro lado es un poco experiencial, entonces tenemos que tener paciencia. Hay cierta parte que podemos comprender intelectualmente y otra que vendrá más adelante a medida que vamos meditando más. Pero lo que debe quedar claro es que si queremos tener una buena disciplina o desarrollar cualquier otra práctica espiritual, tenemos que apoderarnos de nuestra mente. Y hay 3 herramientas: cuidado, recolección, introspección. Y hoy estaba acentuando la importancia de la introspección, porque aunque tengamos mucha atención, si no hay estabilidad de discernir de una manera muy fina, ¿no?, tarde o temprano vamos a decaer, ¿no?, en los patrones habituales. Nos van a hacer un juego y vamos a estar muy convencidos que estamos enfocados en lo correcto, pero vamos a estar completamente atendiendo a algo que no nos conviene. Muy bien. Entonces mi pregunta es, ¿cuánto dinero has perdido en esos juegos? Y la próxima semana seguiremos a partir del verso 34.